Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 21 de diciembre. Estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Adviento. La palabra del Señor, leemos esta segunda lectura de este domingo, Romanos capítulo 1 del 1 al 7, es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Servidor de Jesucristo, Pablo, llamado a ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nacido de la estirpe de David según la carne y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia, la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. Y así continúan, queridos amigos. Cada presentación o ya página San Pablo y yo peoría lleva. Aquí estoy yo. La experiencia que yo he vivido, queridos amigos. Y esto es el nuevo nacimiento. Hago la Navidad. Cuarto domingo nosotros ya estamos de este tiempo de Adviento. A ver, cuarto domingo llama ya. Justamente para que podamos entender que lo que Pablo recibe es una gracia especial de parte de Dios. Es el nuevo nacimiento. Es lo que nosotros vamos a celebrar en este 25 de diciembre. Este es el nacimiento de Pablo también, nueva criatura. El Cristo que se encarna en su vida, se encarna en su corazón, en su manera de pensar y en su manera de vivir. Entonces Pablo, dice luego, yo desde ahora soy servidor de Jesucristo. El que era perseguidor, sin embargo, ahora, queridos amigos, se vuelve uno de los mayores predicadores de la gracia del Evangelio de Jesucristo. Fui llamado a ser apóstol. Fui llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia. Pablo como apóstol, anunciar a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo. Porque Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Porque para anunciar a Jesucristo, para traerlo y hacerlo presente aquí en el mundo, así como Pablo fue capaz de hacerlo, y para hacerlo presente también a Jesucristo en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.